Buenos días todos, otro día acá visitando la isla de Vancouver y estamos empezando la mañana en un lugar que se llama Goose Spit Park. Traduce ese nombre en español para que la gente vea qué nombre le han puesto. No sé a quién en su sano juicio se le ocurrió un nombre así, porque Goose Spit significa escupida de ganso. Yes. Ahora, yo nunca vi que un ganso escupiera, ¿no? No, suelen hacer un gesto, hacen... Claro. Pero nunca he visto uno escupir, no. Ok, o sea que sí, esa es la traducción de lo que significa el nombre de este lugarcito. Es una playa, es como una bahía que hay acá. El día hoy está un poquitito nublado, dejamos la zona de la montaña donde estamos nosotros y estaba lloviendo bien fuerte cuando bajábamos de la montaña. Pero tuvimos una sorpresa, ¿Qué vimos? Íbamos bastante rápido, venía manejando el papá de Samuel y yo así miré por la ventana y vi un bulto negro al costado de la ruta, así que le digo, ese es un oso, paren. Y no podíamos dar la vuelta, así que tuvimos que ir hasta un lugar donde había un lugar para hacer un viraje nu y cuando volvimos todavía estaba comiendo las moras, ¿no? Ahí al costado de la ruta. Un oso, un lindo oso. Y no se iba, así que lo pudimos captar en video. Hasta se paró y nos miró. Y ahí van a tener una linda experiencia de ese bichito. La verdad que nos alegró la mañana porque no nos esperábamos algo así. Bueno, todavía seguimos tratando de ver si encontramos el famoso elk. Y hoy vamos a andar un poquito por acá. Vamos a pasear por esta zona. Ahí andan los perritos bañándose en el mar. Lo extrañamos un montón a nuestro Togo, que no pudo venir con nosotros porque en avión no lo hacemos viajar. Y acá se hubiera divertido de lo grande. Así que bueno, sí, ya hemos comprado algo para almorzar. Y fíjense, nuevamente estamos en una playa que si usted cuenta la gente que hay acá, no debe haber 30 personas. De una punta 5 hasta la otra. Una... ¿Cuántos al fondo? Está vacío, está hermoso el lugar. Así que bueno, seguimos con el paseo, vengan con nosotros que los llevamos y a divertirse un poco. Vamos. Y también estamos viendo focas en el agua. Samuela se está filmando ahora. Hay dos personas haciendo un poco de stand-up paddleboarding. Y las focas salen ahí, levantan sus cabecitas y uno las puede ver. Wow. Próxima parada va a ser el viñedo. ¿Estás listo para tomar un poco de vino? Sí. Vamos por vino. Vino. So Ortega is a German grape, but it grows really well on Vancouver Island. We grow a lot of Ortega and we make a lot of this wine. It's very delicate flavored, easy to pair with a lot of different foods.
Salud. 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 I'm already finished. That's nice. Hoy estamos visitando un viñedo, se llama Beaufort y queda aquí en el Valle de Comox. Y vamos a estar probando unos vinos, una cata de vinos. Cata de vinos, un blanco Sí. primero. Este lo llaman Ortega. ¿Ok? Es una uva que parece ser es de Alemania y la usan mucho cuando tienen el Riesling, que lo llaman y no hay suficiente producción, le agregan un poco de esto. Bueno, vamos a probar 4. 5, creo que 5 dijo, ¿no? Sí. Sí. Y después vamos a tener un picnic acá, en el viñedo. Y estaba mirando las viñas, las tienen todas protegidas con malla. Me hace acordar mucho cómo protegen en Mendoza. La única diferencia es que en Mendoza protegen por el granizo, las tormentas de granizo. Y acá me estaba diciendo la señora que no cae granizo. Y le digo, pero entonces, ¿por qué la protegen? Me dice, los pájaros se liquidan todo y por el lado de afuera le han tenido que poner también una cerca de 1 metro de altura para que no entren los raccoons. Los raccoons también se comen la fruta. Los raccoons son los mapuche. No. Mapache. Los mapaches. Los que tienen los ojitos Sí. negros. Y también dice que tienen que hacerle una cerca adicional para los ciervos y los osos. Oh. Porque la otra vez dice que le entró un oso y se le comía la fruta así a manada llena. ¿Vieron? Le gustan las cosas dulces a los osos. Y los ciervos también tienen plantaciones de manzanas y esas cosas y le comen todo si no está protegido. Así Bueno, probemos el vino. que, salud. Un vino bien liviano. Sí, prácticamente no se lo siente cuando uno lo bebe. Tiene un aroma a frutas, yo diría piña y Habla, peras. habla, yo me tapo el Piña oído, y dale. peras, gente, ¿ok? Yo lo quiero sentir acá, que me raspe, ¿vieron? A ver. Ya, y la señora nos estaba contando que la uva lleva el nombre Ortega, aunque es una uva alemana, le pusieron el nombre de un filósofo de España, filósofo español. No sabemos por qué, ¿le habrá gustado el vino tal Es vez? seguro, se habrá chupado un par de botellas y habrá dicho esto está fabuloso, pónganle mi nombre, ¿no? ¿Qué más? Pero sí, muy, Está pero muy lindo. suavecito. Ya. And the word borealis means true north. So on Vancouver Island, we are the most northern commercial vineyard. So the grapes we grow here are ones that do well with a shorter growing season. We get a lot of rain here, so they have to be tolerable to a lot of rain. And we don't get the big hot heats that Argentina gets, or Okanagan gets, or California gets. Próximo vino, este se llama Borealis, otro vino blanco. Y bueno, esta es una mezcla de 3 uvas, nos 3 estaban uvas, diciendo. 2 sí. uvas alemanas Sí, y una que fue genéticamente modificada aquí en la isla para poder soportar todo el agua, toda la la lluvia, lluvia que hay en ¿no? este lugar. Acá llueve Ya, mucho. Y parece que ser que injertaron una uva con raíces de esas plantas que hay allá por el Asia, Asia. que aguantan cualquier cantidad de agua de los monzún. Ya. Y esa fue la uva. Así Salud. que salud. 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 Este tiene un aroma más dulce como a miel. Miel, escuchen, miel. Es un vino muy suave al paladar, dulzón. Parece un vino más para una rica torta, para un postrecito, ¿no? Quedaría fantástico esto con un postre. No sé si lo tomaría con una comida, digamos, que necesita algo un poquitito más agresivo. Tal ¿vieron? vez con Como- un pescado blanco. Pero Sí. algo, sí. So how we made this rosé is the main grape in it is Schonenberg, which is a white grape. And then we've added 7% Marichal Foch grapes, which is a dark red grape. So the white and the red makes a lovely, pretty rosé color. Vino número 3 es un rosé espumante con Salud. burbujitas. Un Salud. burbujeante. Burbujeante. Un vino bien ligero, suave. Personalmente no es mi tipo de vino, ¿vieron? A mí este tipo de vino así, sí es un champagne de una calidad más o menos, sí, pero los vinos comunes así con burbuja es medio como que parece esos vinos que les gusta tomar a las chicas cuando salen en una fiesta, una cosa así. A mí me gusta algo más agreste, ¿vieron? Que se siente que uno se está tomando algo. Será por la cultura de uno, de allá, de la Argentina, vieron Chile, esos países que se hacen esos vinos, que uno lo siente
y inclusive, aunque sean blancos, pero un poquito más de... está medio aguadito el tipo este, ¿no? Nos estaban diciendo de quién es la bodega esta. Le pertenece a James Cameron, el Sí. director de las películas Titanic Es el Y dueño Avatar. y Avatar. Avatar. Recién nos enteramos, no vinimos por ese motivo, nos Sí, contaron él- recién cuando entramos. Parece ser el dueño de este Yeah. viñedo, de esta bodega acá. Y bueno, sí, Lindo lugar. qué lindo lugar que tiene, ¿ah? Así que bueno, vamos a tomarlo igual porque es un sacrilegio desperdiciar el vino, pero Salud a Salud. James. Salud. Salud. James. Salud, James. Salud, James. gracias James. Gracias, James. You know, white grapes we can grow, but red grapes have the thicker skin. So when Susan and Jeff van der Molen decided they were going to plant this vineyard, and she asked all her friends what she should grow here, and they said just stick with whites, don't grow any reds. But she did a lot of research and found 3 reds that had thinner skins, shorter growing season, and were tolerable to a lot of rain. After the 4th year, when she made the first batch, she thought it was the best wine she ever made, entered it into the All Canadian Wine Festival in Toronto, and won a double gold medal, like the best in show. So she named it Sabotage. Now don't look at the spelling of the word sabotage, against all her friends that said don't do it. Bueno, vamos por el cuarto. El cuarto, un vino tinto, Salud. finalmente, El vino tinto. más al estilo de mi papá. Jorge. Salud. Salud. A este lo nombraron Sabotage. Sabotaje Es una mezcla significa. de 3 uvas. 3 uvas que tienen una, como aquí en este lugar llueve mucho y la estación de crecimiento es más corta, necesitaban unas uvas que tengan la cáscara más delgada para que puedan madurar a tiempo. Yeah. Y bueno, hicieron una mezcla de 3 uvas, son todas uvas francesas con unos nombres bastante complicados. Y sacaron este vino. Lo llamó Sabotaje, porque cuando le había preguntado a todos sus amigos qué uvas tenía que criar en esta zona, todos le dijeron solo uva blanca, la roja no va. Y ella, la enóloga, hizo estos vinos y al final salió un vino que dio resultado, entonces, como quien dice, para dejarle saber a sus amigos, les puso Sabotaje. Y Yo le siento al final un gusto como a esos cafés que se compran y uno los toma mezclados con vainilla, ¿vieron? O como con avellana, una cosa así, yeah. ¿no? Yo le siento olorcito a vainilla, sí. Sí. Es otro tipo de calidad de uvas, de cepas a las que estamos acostumbrados a tomar nosotros, ¿no es cierto? Son nuevos emprendimientos y nuevas pruebas con mezclas y injertos con todo tipo de uvas diferentes, porque claro, acá también no cualquier cosa puede crecer. Esta es una zona súper lluviosa y entonces no estamos hablando de un lugar como Chile, qué sé yo, Argentina, España, Francia. Esto es otra cosa. O sea que andan buscando a ver de pegarle con algo que realmente, ¿no? Yeah. Pero no está malo el vinito, se deja tomar. Es interesante, es distinto, tiene como un aroma medio cremoso. Sí, ¿no? tiene una cremosidad, como Yeah. cuando uno toma esa soda crema, Yeah, se lo siente cuando uno lo tiene en el paladar, cremoso. yeah, como Sí. un aroma a café, crema y vainilla, todo Sí. combinado en un sí. vino. Sí, es cuando uno se toma un café de esos, un café olé, pero que tiene Esos dulces. como sí, vainilla yeah, incorporado, ¿vieron esas cosas modernas que se toman hoy en día? Algo así más o menos tiene un dejo a esa historia. Nada que ver con los vinos tradicionales, digamos. yeah. Ahora el último, el El quinto. quinto. Último. Vamos. The next one I have for you is not our grapes. These grapes we brought from the Okanagan. So the Okanagan is a very hot part of BC. It gets 30 days of 30-degree heat. These are grapes that we can't grow here. Ahí viene el último, final, el quinto. Vamos a probar este. ¡Salute! Salud. 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 Este es el Este, Franc Merlot. Un Cabernet Franc con Merlot. Pero, ve un pero grande, la uva esta viene del Valle de Okanagan. Eso está en el continente, en la Columbia Británica, pero en la parte continental. Esta es la isla, ¿no? Yeah. Y ellos tienen en el verano muchísimos días de 30, 32, 34 grados de calor. O sea que ahí las uvas tienen el tiempo y la temperatura para
poder formarse y pueden usar uvas con piel más gruesa y más tanino, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos probando. Este tendría que ser más o menos un vinito de los que a mí me gustan, ¿vieron? Yeah. Ahora sí, Lindo con pasta, ahora sí. carne, tal vez un asado. Sí, este me lo tomo con un asado, pero seguro, Yeah. con un pedazo de cordero, con una cosa, ¿vieron? Un pedazo de vacío. Esto le iría fantástico, che. Este sí, realmente los otros... ¿Qué le vamos a hacer? No por criticar ni nada así, pero yo pienso muchas veces que cada lugar se tiene que concentrar con lo que puede realmente producir, ¿no? Y hay lugares donde sí, se pueden producir y se pueden criar viñedos, se pueden plantar y van a crecer, pero después la calidad del producto, ahí está el tema y el problema, ¿no es cierto? Y esto es la prueba de que una uva que la traen del continente, en un lugar donde la temperatura es buena para criar uva, y se ve la diferencia cuando uno lo degusta, ¿no? Ahora tenemos que elegir qué botella vamos a comprar Esta es la mejor para la cena. para comerse algo, una espaguetada, unos ravioli, no sé, un poco de carne. Este Está bueno. me lo lleva, sí, muy bueno. Bueno, aquí nos hemos acercado al viñedo y les quería mostrar cómo han hecho esto. Fíjense, la malla que tiene acá, la han encapsulado todo, han hecho como una caja de malla plástica para que los pájaros no se puedan comer todo. En unos 10 días más o menos ya van a estar recogiendo la cosecha, la vendimia, y también están usando sistema de riego por goteo. Ven como cada plantita tiene un nipple que le da el agua cuando lo necesita. Así que sí, así es como lo están produciendo en este lugar. Y para todos aquellos que estén mirando de zonas productoras de vino, en España, en Sudamérica, donde sea que estén, ahí tienen más o menos un poco de información cómo son los viñedos y cómo se produce el vino en este momento en Canadá. Y aquí tenemos al nuevo miembro de la familia, El ganador. Cabernet Franc de las bodegas Beaufort. Sí, Un este es regalo de George. el último que probamos, que fue el Cabernet Franc con Merlot. Y ese es un vino al que estamos más acostumbrados nosotros. ¿no es Algo cierto? más fuerte, El paladar, algo más fuerte, más sustancial, digamos. Los otros eran un poquito debiluchos, ¿vieron? Pero bueno, se hace lo que se puede, y si tienen la oportunidad de visitar esta zona de la isla de Vancouver, vengan, desen una vueltita por los viñedos, que son $5 por persona para probar las 5 variedades de vino. Yeah. Y después, si usted compra una botella de vino, le Descuentan los $5. descuentan $5. Así que... Buen precio. Y es un lindo lugar, acaba de salir el sol, hace un minuto me tuve que desvestir porque está haciendo un calor de locos. Ahora se nubló de nuevo, porque aquí el clima es un poquito loco, ¿vieron? Cambia, pero un hermoso lugar. Ya, uno puede pasear por los viñedos, también tienen una finca con árboles de frutas, árboles de avellana, así que es lindo para venir a pasar un día tranquilo aquí en el valle, y sí, se los podemos recomendar. Y también, si usted quiere, está permitido. Si usted compra una botella de vino ahí adentro y la trae aquí afuera, la pueden abrir aquí afuera. Ya, y hacer un picnic acá. Hacer un picnic, traerse su comida, porque aquí no se sirve comida. Y lo único que no se puede es que ellos les sirvan vino desde el bar de ellos aquí afuera. Si usted compra la botella, la puede tomar aquí, no hay problema. Ahí está. Vamos a seguir viajando. Vamos a caminar. The attention. Oh, the attention I'm getting. Yes, 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 yes. Bueno, después de haber tomado unos vinitos, teníamos que hacer un poco de ejercicio, así que hemos venido a Seal Bay Nature Park. Tal vez manejamos 5 minutos Sí, está ahí a la nomás. vuelta del viñedo,
y tienen lindos senderos, no solo para caminar, pero uno también puede andar en bicicleta y a caballo. A caballo también. Ya, hay muchos perros paseando también. Y lo lindo que los perros pueden andar sueltos acá, ¿no? Ya. O sea que si hubiera estado el Togo con nosotros, lo hubiéramos podido largar. Hubiera disfrutado un montón. Ya. Pero este lugar es una delicia. Hay unos árboles que crecen y en las ramas se les forma como ese musgo verde que cuelga, ¿vieron? Ya. Parece algo salido de una película de fantasía, no sé, Ya. una de esas películas de terror, Y ¿no? le llaman en inglés Old Man's Beard, la Ya. barba del viejo, del hombre viejo. Así le llaman al musgo. Exacto. Pero sí, estamos caminando por el bosque y también aprendiendo a identificar los distintos árboles que crecen en esa parte, esta aquí parte de la hay isla. más que todo pinares. Hay un poco de abedules, hay un poco de cedros y está el otro, la El mayoría Douglas es el fir. Douglas fir. Yeah. ¿Okay? Ese es el que se utiliza mucho para la madera, para el tema de la construcción y todo eso. Pero bueno, sí, estamos pasándola hermoso. Hemos traído paraguas por las dudas. Yeah. Vieron, no sabemos si va a llover o no porque está bastante nubladito. Y sí, vamos a dar una vueltita por el bosque. Y un espectáculo esto, una naturaleza total. Y cualquier cantidad, lo que llama la atención, cualquier cantidad de gente ya de una edad, de la tercera edad, digamos, haciendo ejercicio, caminando en bicicleta. Se ve que en este lugar la gente realmente sí se dedica, ¿no? Y es una zona popular donde la gente se viene a retirar. Una vez que Sí. están jubilados, muchos se mudan al Valle de Comox. Sí, por el tema del clima, ¿vieron? Sí. Esta es una parte de Canadá que tiene el clima más benigno, si se quiere. Nieva poco y los inviernos no son tan crudos. Eso sí, llueve mucho. Sí. ¿Ok? Llueve bastante, es un lugar conocido por la lluvia y si ustedes ven la vegetación, los helechos y todo eso parece que fuera vegetación tropical en muchos casos. Pero sí, acá la gente se viene a retirar y lo disfruta todo lo que sea outdoors, se le llama aquí, o sea que afuera, ¿no? Lindo, lindo de verdad. ¿Ok? Vamos a seguir paseando. Vamos. ¡Vamos! Gente, estamos de regreso en el apartamento, pasamos un día súper agradable y con la suerte que hasta el último momento pudimos hacer todas las actividades y recién ahí se largó a llover. Así que nos dio tiempo para hacer todo lo que quisimos hacer hoy y mostrarles a ustedes, por supuesto. Ahora nos estamos comiendo un salmón otra vez con el sirup de maple de Arce, el que nos gustó tanto el otro día que lo volvimos a repetir, también con el maíz, con el choclo del lugar acá que estaba tan dulce y tan rico, y nos hemos comprado un vinito en la bodega que visitamos hoy y trajimos el 2016, un Cabernet Franc, ¿ok? Este es de la bodega Beaufort, ¿ok? Que como ya le dijimos, Le pertenece al director James Cameron James de la Cameron. película Titanic y Avatar. ahí está. Sí. O sea que estamos tomando el vino del productor ahí, del director de la película Titanic. Esperemos entonces que sea realmente un vino titánico. ¿Ah? Vamos a probarlo otra vez. A ver el canadiense cómo se queja. Ok, medio pobretón, pero bueno, ahí lo tienen. ¿Ah? Vamos a degustarlo y enseguidita le damos el veredicto. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. Vamos a la mesa. Para Jorge, Para Jorge. para Audrey, para Samuel, Gracias. alias La Esponja, y para Daniel. Salud.
The sponge. Sí. Sponge. That's his nickname. Salud. Sí. El nuevo apodo. Salud. de Samuel. La esponja. Salud, gente. Está bien. Está bueno. Está rico este. Este lo hacen con la uva no de la isla, pero de la parte de la provincia, Okanagan, el valle de Okanagan, pero es la parte del continente, ¿no? Ya. La isla de Vancouver está frente a la provincia, es provincia también, pero es British Columbia, está como cruzando el estrecho, ¿no? Y estas uvas las traen de la parte continental. Vamos a comer, hoy ya es el último día que estamos aquí en el Mount Washington, en la montaña Washington, el centro de esquí. Mañana nos vamos a un lugar que se llama Port Alice, okay. Ahí también vamos a estar 4 días y sí, esperemos que hayan disfrutado lindo con nosotros todo esto que le hemos podido mostrar y bueno, seguimos con la esperanza de ver más vida salvaje por allá arriba, hasta capaz que vemos un puma. Esa sería buena, ¿no es cierto? Un puma ahí en el medio del bosque. Y sí, les vamos a seguir mostrando el viaje. Son 2 semanas que vamos a estar en la isla. Así que vamos con nosotros. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.